Saludo a todos, mi nombre es Diego Bernal, soy comunicador social de Bolivariano. Con los posgrados en historia me cambié de sexo, como le digo a mis estudiantes, hace ya muchos años. Trabajo en especial siglos XVIII y XIX, soy el coordinador del área de América Latina del programa de historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. A ver, es un acuerdo político, un acuerdo además de político partidista, que surge entre los líderes tradicionales del Partido Liberal y el Partido Conservador, con el fin loable de dar por culminado un ciclo muy violento de confrontación política, que ha involucrado a todos los actores estatales, actores populares, guerrillas de bando y bando, paramilitares de bando y bando, dependiendo de las áreas de influencia. Donde tenía de pronto una preponderancia el Partido Liberal, entonces había persecución a conservadores y habían grupos de autodefensa de los conservadores, y viceversa, donde había preponderancia del Partido Conservador, entonces aparecían guerrillas liberales, las famosas chusmas, y también grupos ya como al margen de la ley también, pero apoyando como ese aparato estatal, los famosos pájaros, y una policía política como la Chulavita. Es un periodo muy caótico de nuestra historia, el que estamos viviendo en especial desde 1946, cuando cae algo que llamamos la República Liberal y llega un partido conservador que no era mayoritario pero que gana la presidencia. Entonces comienza una fractura que genera unos elementos de ruido. Es una fractura política que se va a decantar en las peores formas de violencia. Entonces fue una propuesta de solución, que fue acogida y que fue legitimada por voto ciudadano. Además, el primer gran plebiscito que tuvimos se va a hacer en el 57, donde se da una maravillosa acogida a esa decisión. Las mujeres se estrenan como votantes y vamos a tener un pico, pero era una pregunta también bastante compleja. O sea, ¿usted quiere la paz o no quiere la paz? Sí. Y son estas condiciones, y la violencia es política. Vamos a abrir un espacio entonces de acuerdo político en el que no va a haber esa confrontación. Entonces, es una solución que se intenta dar, pero ¿quiénes la están intentando dar? Y es donde nos encontramos que son las élites de estos dos partidos, que también habían ensayado ya con otra solución. Porque recordemos que la caída del gobierno de Laureano Gómez es propiciada no solamente porque los liberales se levantaron, no, fue un militar conservador, que técnicamente no hacía política activa porque estaba en el servicio activo de las fuerzas militares, pero todavía no se había hecho esa distinción bien de lo que era un militar como ente que no participaba en la política. Pero este personaje, que es como intentan que sea un idiota útil, que sea sencillamente como alguien que se eche el agua sucia de ser el que hace el golpe de Estado, algo que nosotros nos preciábamos de un país sin golpes de Estado. De repente llega ese golpe de Estado, pero como nadie quiere asumir la responsabilidad, están implicados, pero nadie responde a la responsabilidad. Es un golpe de Estado incruento, o sea, realmente va a ser celebrado en los medios de comunicación, pero se toma alas, y Rojas Pinilla toma alas, y aparece una nueva opción política. Y esa nueva opción política que está planteando, de cortes populistas, de cortes muy parecido a esta política que venía haciendo carrera desde la década de 1930, de especies de militares o hombres fuertes que lograban crear unos megaestados en torno de él, con mucho servicio social, con mucho asistencialismo, pero a su vez previniendo la llegada de los rojos, que es un estado como un limbo. Esta como solución intermedia se les fue saliendo de control. Cuando les fue saliendo de control, entonces estas mismas élites conspiran para ayudar a que caiga, y cuando cae, entonces aparece como esta nueva oferta. Entonces son juegos de poder que van a tener sus altos y bajos, y que se prolonga. O sea, tú puedes tener un acuerdo y tú puedes llegar a unos pactos, pero cuando tú estás ignorando el futuro de las decisiones de las generaciones siguientes, porque 16 años es mucho tiempo, estás cooptando también otro montón de alternativas. Entonces, si bien
hay que reconocer en el Frente Nacional el fin de un ciclo de violencias, o sea, el fin de lo que vamos a llamar unas guerrillas liberales, propiamente dichas como guerrillas liberales, el fin de una policía política como la Chulavita, el intentar por esa paridad, tranquilizar las cosas, también se genera una ruptura, porque no hay, por ejemplo, quién es el Partido Liberal, quién es el que elige, esas élites y esos jefes tradicionales del Partido Liberal, pero no tiene oportunidad entonces otras tendencias políticas dentro del mismo Partido Liberal. Lo mismo pasa con los conservadores. Entonces es como no solamente que no hubiéramos hecho un acuerdo de dos partidos, sino de dos grupos específicos de partidos, lo cual hace que entonces, sin opciones reales de llegar al poder, sin opciones reales de tener esa participación política, esta paz que se negocia con el Frente Nacional nos termina generando a partir de finales de los 60 todo lo que va a ser el nuevo ciclo de violencias, ya con todo lo que van a ser las guerrillas que hemos conocido hasta nuestros días. Las cosas tienen que mirar en el contexto. Entonces, que tú le preguntes a un habitante de Colombia de finales de la década del 40, que venimos del Bogotazo del 48, que venimos de un recrudecimiento de esas violencias, de un conflicto que se veía venir antes de la muerte de Gaitán, que no es solamente lo que pasa en Bogotá, sino lo que pasa, porque el país entero se enloquece. Se recrudece también el gobierno que había sido moderado hasta el momento de Mariano Ospina Pérez, y ya después llega Laureano en el 50. Entonces, que tengan esperanzas de que la confrontación se vaya a acabar, no. O sea, la cosa está muy grave. Rojas Pinilla por eso fue celebrado. Entonces, si tú miras, si hoy me preguntas, ¿es válido un golpe militar o un golpe de Estado? Dirías, no. En ese momento fue celebrado. ¿Por qué va a ser celebrado? O sea, cuando tú prefieres que entre un militar a que se vuelva a posicionar el presidente, había unas circunstancias especiales que Laureano Gómez, por enfermedad, se había tenido que retirar y le había dejado a Urdaneta Arbeláez el mando mientras tanto. Cuando el golpe de Estado se le da en el Dorado, o sea, Laureano Gómez sencillamente aterriza, lo invitan a almorzar y lo vuelven a montar en el avión, pero ya mientras tanto en Ciudad Gótica el almuerzo terminó en que veníamos a saludarle y se vuelve ahí. Entonces, pero no lo hace Urdaneta, no lo hace un militar, pero lo hace un militar que ves la primera página del Tiempo, la primera página del Colombiano, y se está celebrando el nuevo gobierno, o sea, que celebremos de manera más o menos unánime la llegada de una dictadura. Entonces, ¿estaban locos los colombianos en ese momento? ¿O las circunstancias y el miedo que generaba que Laureano Gómez volviera a tomar el poder y que esa polarización volviese a subir? Permiten esas lecturas. Entonces, esa esperanza que está dando Rojas Pinilla, que va a ser muy astuto políticamente, muchas de las grandes obras de infraestructura del país e instituciones que aún hoy tenemos, el SENA, Bienestar Familiar, están surgiendo en este gobierno. Entonces es como, es otra manera de hacer política. Entonces, él no es ni tan liberal, ni es técnicamente conservador, no es rojo, obviamente, no tiene nada que ver con los comunistas, pero entonces está como generando unos nuevos códigos, y entonces hay como otra esperanza. Pero esa esperanza termina cuando comienzan los medios en contra, las élites en contra, los partidos a hacer oposición fuerte, y ahí ya también choques, porque también va a haber una marcha estudiantil con muertos y demás. Entonces, ¿qué está pensando esta gente del 55, del 56? Esto puede ir para mal, y tenemos muchos ejemplos de lo que puede ir para mal. Pero con Rojas Pinilla dice, sencillamente yo me voy, déjenme, me voy, y ya. Entonces es una transición tranquila, una junta militar, comillas, tranquila. Ver sentados en la misma sala en España a Laureano Gómez y a Alberto Lleras Camargo va a ser como una esperanza. Bueno, hay posibilidades de acuerdo, hay posibilidades de tener, y son los jefes tradicionales del partido, o sea, viene desde arriba, no es una opción así que no se vaya a poder, o sea, por disciplina de partido la gente les va a obedecer. Entonces hay esperanza y esas metas más o menos se cumplen. El asunto es que pervierte los partidos.
pervir de los partidos porque ¿quién va a ser la oposición? Si somos un gobierno, sí, se pacta entonces una rotación, pero siempre pensamos, ahí hay alternancia de presidencias. Pero se nos olvida el régimen de la Constitución de 1886, que ¿qué hacía? Es que tenemos que el presidente nombra a los gobernadores, que los gobernadores nombran los alcaldes. Entonces, claro, es una pirámide de poder en la cual pero el presidente que era liberal entonces generaba por lo general una estructura de gobiernos liberales, un presidente conservador lo mismo, lo que vamos a tener es que entonces no, el presidente es liberal, pero las gobernaciones son tantas, entonces tantas son liberales, tantas son conservadoras. Entonces tenemos un gobierno conservador, pero un gobierno liberal. No importa, pero entonces estas alcaldías son tantas, entonces tantas liberales, tantas conservadoras. Entonces se termina convirtiendo en una estructura muy grande, comillas muy estable, pero donde todos terminan apoyándose. Y es una estructura clientelista en la cual si tú no haces parte del partido, entonces no vas a tener acceso a un cargo. Y no solamente que estás en el partido, sino que tienes que estar afiliado al partido. Entonces es que yo estoy haciendo uso de los cupos que hay por un partido liberal o los cupos que hay por el partido conservador. Entonces es porque tú eres conservador o porque tú eres bueno o porque estás haciendo parte de esos cupos por una estabilidad. Y que esa estabilidad no se redefina. Por eso aparece algo como el movimiento revolucionario liberal, que es como el brazo de López Michelsen en este caso, pero que está asumiendo esas banderas populares que tuvo su padre Alfonso López Pumarejo. Entonces dice, pero ¿por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué tienen que ser esas estructuras? Gaitán no dejó un sucesor, claro, pero también ¿dónde quedan esas fuerzas gaitanistas? Y por eso es que vemos que cuando surge la NAPO para las elecciones del 70, no es solamente entonces como lo que podría ser una tendencia conservadora de Rojas Pinilla, sino que también vemos esas otras fuerzas populares de otros partidos que dicen, metámonos también ahí. ¿Por qué? Porque es que no vamos a pelear ni con el partido conservador ni con el liberal. Ellos se presentaban como opción. O sea, había elecciones, o sea, nadie puede decir que no teníamos una democracia. Pero el candidato del Frente Nacional, en ese caso iba a ser conservador o liberal, pero entonces iba con el peso de los partidos oficiales. Entonces no iba ni siquiera por su letra, por su color, iba como en esa combinación. Entonces pelear contra una coalición tan poderosa, ya la legitimidad se fue perdiendo hasta tal punto que no solamente aparecían oposiciones desde esas mismas estructuras, o aparecían nuevas tendencias, como en ese caso la NAPO, sino que ya también se va a tener que recurrir al peso macabro de esa maquinaria que se había montado. Y es esas elecciones del 70 que dejaron un sabor demasiado amargo. Entonces, si no hay opción democrática, si no hay una posibilidad de participar a no ser que tengas esos avales, entonces más toda la influencia de la Revolución Cubana, más toda la influencia de esos elementos, aparecen entonces esas otras maneras de llegar al poder, esas otras formas de lucha. Y ahí es donde nos vamos a sumergir entonces en otro problema. Entonces, yo creo que las cosas no son malas ni buenas per se. Hay que mirarlas siempre en su justo contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que están interactuando en ese momento? ¿Qué les parece bueno y qué les parece malo? ¿Qué están posibles, qué tienen posibilidades de transigir y qué no? ¿Qué negocian y qué no? ¿Cierto? Para ahí sí entenderlo. Pero lo que no puede hacer una generación es imponerle sus decisiones a las siguientes. Cada generación tiene y debe asumir esa opción de participación, esas opciones de tomar esa decisión o de validarlas. A ver, los fines pueden ser en paralelo, o sea, se necesita estructura, se necesita una disciplina de partido, pero también esas élites temían que el control que habían tenido los partidos se perdiera. O sea, ya un candidato como Gaitán, que había forzado una división del Partido Liberal, movimientos como el MRL de López Michelsen, que si bien es una persona de élite, estaba intentando como hablar, comillas, como su padre acerca de ese pueblo liberal. Entonces era una manera perversa de controlar
y hacer que esa estructura funcionara. Entonces, se pueden matar dos pájaros de un solo tiro. Uno no creo que sea capaz de hacer una propuesta directamente mala, con fines solamente malos, o sea, puedes, pero que logre tener esa popularidad y esa acogida, no. O sea, aprovechar un contexto, aprovechar una coyuntura y hacer una buena propuesta, pero esa buena propuesta terminó pervirtiéndose, en especial por lo alargada en el tiempo. Entonces va a ser que esa transición no se da y sencillamente se pervierte la propuesta completamente. Es que la violencia se había mejorado, pero todavía existían facciones, ¿cierto? O sea, lo que pasa es el miedo a que Laureano Gómez vuelva a llegar al poder, el miedo a que esta parte más dura de los conservadores termina como su operación de posicionarse, ir como desbancando esas otras opciones, hace que entonces el que tumben a Laureano Gómez sea un acuerdo partidista, porque el brazo de Ospina Pérez en los conservadores, incluidos los antioqueños, dirigidos por un familiar mío lejano, don José María Bernal, van a ser como una manera de decir no, si seguimos en esto vamos a terminar mal. Entonces es una muy bien recibida. Y Rojas Pinilla entra con ese talante, se abren negociaciones con las guerrillas de los llanos, comienza un proceso de pacificación y otras partes en las que se desmontan muchas de esas estructuras. Pero cuando ya comienza a ser esa estructura crisis, porque ya le aparecen como esas otras oposiciones, la promesa sigue siendo lo mismo, es que esto que tenemos acá es algo de transición, y esas transiciones realmente qué estabilidad van a tener. Y miren que lo de Rojas Pinilla se está pervirtiendo, entonces necesitamos es que haya como una solución definitiva, y es cuando aparece entonces esa solución definitiva como un acuerdo en el cual tú ver, o sea, es que yo me imagino el impacto que tuvo para la sociedad colombiana el ver en la misma foto, sentados en la misma mesa, a Laureano Gómez, que está en el exilio en España, y que Alberto Lleras vaya y lo visite allá, y que se acuerde, entonces como si fuese como una nueva esperanza, y la gente seguía siendo o conservadora o liberal, y en el gobierno de Rojas Pinilla estaban como, sí, estamos en una transición, pero realmente esto para dónde va a ir. Entonces esa apuesta, como ese reforzar, ahí pudo haber motivado esa esperanza. Y lo que es contundente, el voto, o sea, no es sencillamente que se haya puesto toda la maquinaria, estaban militares en el poder cuando se hizo el plebiscito, pero ese optimismo lo revela eso, mujeres que están votando por primera vez, o sea, se quiere como inaugurar una nueva época. El asunto es que las decisiones que pueden ser muy acertadas o que se pueden tomar con mucho optimismo en un momento, años después pueden ser entendidas como esas ideas de fracaso. Así es la historia, o sea, es secuencia de tomas de decisiones que se deben analizar siempre en el contexto, pero que se van a tener que estar revalidando en ese contexto. O sea, ¿quiénes son esos amigos? ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Cuáles son las decisiones que se toman en ese momento? Y cómo con el paso de los años se pueden revalidar. Y cómo también desde los textos de historia se comienzan a complementar esas versiones. Porque vienen entonces unas versiones, comillas, oficiales que te pueden mostrar esto salió así, y otras versiones que te están diciendo, no, realmente lo que se está intentando es hacer, y te muestran una conspiración. Entonces, ni fue tan bueno como lo pueden pintar unos, ni es una conspiración universal de esas élites que pueden tener una parte de lo uno y de lo otro. Analizándolo en el contexto y cómo se van desarrollando, es que podemos llegar como a unas conclusiones.
Claro, o sea, una solución terminó siendo el germen de los otros problemas. No que ya se siguieran matando por ser liberales y por conservadores, porque terminaron de amigos y compañeros. Una sociedad muy básica donde realmente los liberales y los conservadores habían cohabitado. O sea, la locura de los 40 y 50 antes no era una constante, sino que fue algo atípico. Nosotros el siglo XIX fue muy violento, pero veníamos de unas décadas muy tranquilas. Y esas décadas tranquilas, de repente se rompe ese equilibrio y comienzan las guerras fratricidas en todo el sentido de la palabra. Volvió entonces esa karma entre los amigos, entre los que habían siempre sido vecinos, compadres, comadres, compañeros de asiento en las iglesias. Pero eso no les va a dar la opción a las otras alternativas. El mundo estaba cambiando y a pesar de que Colombia no estuviera tan conectada, la Guerra Fría nos golpeaba y la información internacional nos golpeaba y las nuevas tendencias nos golpeaban. Entonces, cuando aparecen esas otras opciones de política, la iglesia se transforma. Recordemos lo que va a ser el Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín. Entonces, una iglesia que se está transformando, un mundo que se está transformando y nuestros partidos siguen diciendo nada pasa, todo está igual. Y cuando aparecen opciones que están intentando hacer política desde otras perspectivas, el movimiento revolucionario liberal, la unión de partidos y movimientos de izquierda que se unen al equipo de trabajo de Camilo Torres, todavía sacerdote, pero no encuentran opciones de participación, porque la estructura piramidal es tan fuerte que si tú no ganas la presidencia no tienes cómo llegar a esos elementos. Entonces ahí es cuando ese discurso de otras formas de lucha y combinarlas entra. Entonces el ELN, o sea, las FARC son un movimiento que no se integra, que sencillamente se aísla y que de repente entonces mientras se aísla le llegan otras ideologías socialistas, antiguas guerrillas liberales, pero que estaban aisladas y cuando los atacas es que reaccionan. Pero el ELN surge en las ciudades de unos movimientos que están buscando participación política, de unos jóvenes que están buscando participación política y que no encuentran en esos partidos cada vez más ancianos, más parecidos a otras eras y no encuentran una participación y les llegan los discursos de la Revolución Cubana y pa'l monte. Pero hay otras opciones que dicen, no, creamos en la democracia. Y creamos en la democracia, entonces ven la esperanza de la NAPO, se hace una campaña por la NAPO y después entonces se sienten frustrados, se sienten que les roban las elecciones, entonces también, entonces miren que son otras violencias que surgen por esa solución que por interesante, incluyente que fuera, va a tener las falencias de que es algo que se está lanzando, que se está imponiendo de cierta manera, pero que se intentó atar al tiempo y a esas mismas estructuras. Los resultados electorales muestran una tendencia y esa tendencia es que ya no hay esa unanimidad, que los dos partidos oficiales unidos se vean a gatas para ganar unas elecciones suponiendo que las ganaron. Es una muestra de que ya el sistema no daba para más. Se planteaba el ampliarlo, se planteaban muchas cosas, pero ya no había una opción política al respecto, no había una decisión política al respecto. Entonces sencillamente se deja morir el Frente Nacional, así la estructura perdure, porque vamos a tener entonces que el último gobierno finaliza en el 74, pero el país siguió respirando Frente Nacional hasta los 80. ¿Por qué? Porque si no quieres hacer una transición violenta, entonces ¿qué vamos a hacer? Que el próximo presidente entonces vuele con todos los conservadores y con todos los liberales. En este caso sería con los conservadores porque llega al poder López Miquelsen, pero entonces López Miquelsen va a ser el que se carga esa responsabilidad de la destrucción de esos acuerdos políticos, de generar otra vez una violencia. Entonces, ¿cómo se dan esas transiciones? Pero ya estaba desgastada la figura, entonces cambian los contextos. Ya vamos a tener a partir del 78 una construcción de un enemigo político, y ya todo lo que es el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, que ya es entonces como los buenos y los malos, unos partidos y una institucionalidad que se enfrenta a esas oposiciones violentas. Entonces ya son otros discursos, pero que nos están hablando de un sistema que estaba haciendo muchas aguas.
A ver, no estoy de acuerdo cuando se habla de una dictadura bipartidista. Sí era un acuerdo que impedía que otras fuerzas políticas ascendieran. ¿Eso significa que estaban generando votantes? No, porque es que ni siquiera se consolidó un Frente Nacional realmente como partido, como opción ideológica. Antes bien, se perdieron las ideologías del Partido Liberal y del Partido Conservador. Entonces es un acuerdo donde esas élites logran mantenerse, esos partidos tradicionales logran mantenerse, pero pierden realmente su nivel de conexión más allá de la politiquería, del asunto clientelar con sus bases. Entonces los partidos se desactualizan, las opciones se desactualizan, a pesar de que las opciones democráticas siempre siguieron vigentes. El asunto es que no había posibilidad de ganar en justa lid. Entonces terminó siendo un suicidio político de cierta manera, no de las otras alternativas. Todos los que van a surgir a partir de la década, sobre todo de las elecciones del 82, lo que están planteando es una nueva política. Una conexión con las bases, una reconciliación del país, con eso gana Belisario Betancur. Entonces es una manera de salir, de quitarnos ya ese Frente Nacional encima, pero los partidos no lograron adaptarse. Entonces esa dictadura no fue tal, así no se hayan dado las oportunidades, pero tampoco logró generar permear ideológicamente. Pervertir sí, pero permear y generar una nueva estructura política no.